Como unos regalos de La Libertad Avanza, con una bolsa de La Libertad Avanza. Sí, un cuaderno para anotar cosas y la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados. Que es empático, que tiene familia, que dice, no puedo convivir con esta violencia de comunicación. Tiene razón. Toda su vida dijo que si a todos, si fuera una mujer, tendría 19 hijos. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, acá estamos para hacerte compañía en esta noche, cortando la semana, como lo hacemos habitualmente a través de esta pantalla todos los miércoles. En un ratito vamos a hacer un recorrido del sector productivo, a ver cómo está en la provincia de Santa Fe ante lo que fueron las elecciones, lo que se puede llegar a discutir próximamente en el Congreso, reforma laboral, reforma impositiva, qué pasa en las provincias, bueno, cómo está esta situación que no es la mejor económica del país, sobre todo atravesando el sector productivo de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va mi querido amigo Facundo González? ¿Todo bien, Facu? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Excelente esta noche. La verdad que las condiciones primero del tiempo son ideales y también vamos a disfrutar de un Veníamos Bien con un montón de información, porque obviamente vamos a trazar las proyecciones de lo que le pasa, fábricas adentro o empresas hacia adentro a cada uno de los dirigentes de empresa, pero hay que tener en cuenta, Juani, que hay una situación en la Argentina que la verdad a mí me da un poco de sensación de que nos fuimos acostumbrando, mal acostumbrando, que son las elecciones testimoniales. Claro. Porque Milei las candidaturas testimoniales. Claro, recalibró el gabinete y en definitiva terminó poniendo de jefe de gabinete a alguien que tendría que ser un legislador de la provincia de Buenos Aires y de ministro del Interior a alguien que hace muy poquito nada más, el mes pasado, hace un par de semanas, lo votaron en la provincia de Buenos Aires para que forme parte de una banca en el Congreso. Volvieron las testimoniales, sí, que dijeron que no iban a ser testimoniales, pero bueno, después pasaron cosas. Dijeron que no iban a ser testimoniales, después terminaron pasando cosas. ¿Acá en Santa Fe se perfilará lo mismo? ¿Pasará algo similar a esa situación? ¿En qué sentido decís? Y podría llegar a ser. Vos decís, yo no creo. Yo no creo porque además vos decís por Escaglia. Y podría llegar a ser. No, pero si se lo como preguntaron. poder se puede, no es que está prohibido. Pero le preguntaron en su momento a la vicegobernadora de la provincia, dijo que no, que de ninguna manera. Bueno, Adorni dijo lo mismo. Me quedo con eso porque la verdad... me parece que te vas a meter en un lío. Sí, no quiero indagar mucho, pero bueno, vamos a ver después cómo se terminan dando los acontecimientos, pero la verdad que eso también, más allá del equipo, que seguramente vamos a estar charlando a ver qué pasó con el gabinete, los cambios en el equipo económico también, que hubo movimientos en la previa y posteriormente con algunos anuncios que ya te fuimos contando, pero obviamente en materia económica hay mucho para conversar, Juan, y después lo hacemos. Bueno, mira, me diste un pie, porque uno diría... te postulaste para algo, ¿por qué? O sea, ¿cuáles serían los motivos para querer quedarte, por ejemplo, en el caso de que Escaglia decía eso finalmente, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, puntualmente en la Cámara de Senadores, porque presidís la Cámara de Senadores? Bueno, a lo mejor en este monólogo encontrás alguna respuesta de por qué la legislatura de la provincia de Santa Fe siempre fue muy apetitosa en términos políticos, ¿no? Y en realidad lo quiero atar un poco al monólogo de la semana pasada. Yo intentaba acercarnos o tener una aproximación a una pregunta que era ¿por qué la gente vota como vota o viene votando como vota en las últimas elecciones? La conclusión más rápida y quizá más acercada a la cual llegamos tiene que ver con, bueno, un cansancio, una multiplicidad de factores, pero un poco en resumen de esa media hora de monólogo del programa pasado tiene que ver con eso. Cuando la sociedad se cansa, cuando la sociedad empieza a mandar mensajes muy contundentes y cuando esa misma dirigencia política decide desechar esos mensajes, no leerlos, no interpretarlos. Después vienen las encuestas que tampoco la pegan. Bueno, hay un grave error de interpretación de una demanda social que de a poco empieza a consolidarse. Y yo le decía a los intendentes, a los gobernadores, a los legisladores,
Ojo, porque el fenómeno empezó a nivel nacional, pero te va a pasar a vos, intendente. Va a pasar, va a llegar. Digo, ese cansancio producto de un montón de situaciones, básicamente y en resumen, porque el argentino promedio no vive mejor que hace 30 años y nadie le solucionó la vida, no, mucho menos, o sea, muy lejos de solucionar la vida, nadie le mejoró la calidad de vida al argentino promedio, casi todos, independientemente de la cuestión socioeconómica, en los últimos años. Pero además también con una enorme distancia de escuchar un montón de campañas que después se transforman en fraudes porque nadie cumple lo que promete, de tener tu problema en el barrio y ver el político que te visita, pero después no aparece más por unos largos meses o unos largos años hasta la próxima campaña y no cumplió lo que prometió. Y también es ver cómo viven nuestros legisladores y nuestros referentes de la política, ¿no? Cómo la gran mayoría de los problemas del pueblo argentino, insisto, sin diferenciación de condición socioeconómica, no tiene el problema que tiene el gran empresario, que quizá económicamente está muy bien, en una situación de crisis en su empresa, no tiene el problema del laburante que está atravesando diferentes situaciones en su laburo, no tiene el problema de que no tiene laburo. No tienen ese problema, independientemente de la situación macroeconómica. Creo que esa enorme distancia explica mucho el mensaje Milei, sobre todo con una definición propia de lo que ha sido su campaña presidencial de casta. Bueno, ¿qué metemos en la casta? Metemos a todos. Están todos ustedes adentro de la casta, era el mensaje más o menos general de Milei. Y claro, tiene otras particularidades que también lo analizamos ya el programa pasado, no quiero ser repetitivo, pero bueno, las particularidades de que es un hombre que llega por fuera de la política. Prácticamente nunca en la historia argentina llegó alguien de repente a ser presidente. Necesitas una trayectoria, necesitas una construcción partidaria, territorial. No fue el caso de Milei. ¿Por qué es tan distinto Milei? Bueno, yo creo que lo que fue distinto es el comportamiento social del votante. Y hago esta introducción para ligarte un poco a algunas de las cuestiones que nosotros contamos hace muchos años y que tenemos una costumbre en este programa, que llevamos ya 5 o 6 años al aire, esta es la 6ª temporada, que todos los años hacemos un informe de presupuesto legislativo. Todos los años. Y te contamos cómo se gasta la plata de todos, poniéndole el foco en un programa específico en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y paralelamente, la Fundación Libertad, en conjunto con otras fundaciones nacionales, hacen un informe similar de comparación de presupuestos legislativos en toda la República Argentina hace un par de años, y nosotros aprovechamos a sopesar un poco los números de nuestro presupuesto, más finos, más nuestros, más de sentarse a analizar un presupuesto de 300 páginas, y de conocimiento un poco de cómo funciona el Estado santafesino, a números más genéricos y más generales a nivel país. Entonces hoy quiero hablar de eso, quiero hablar del presupuesto gigantesco que tiene la legislatura de la provincia de Santa Fe. Ahí tenés, una lluvia de dólares. Lo pusimos en dólares porque, bueno, hay competencia de moneda, dijo Milei, y nosotros vamos a elegir el dólar. No por cipallo, sino por una cuestión netamente de ahorro, muchachos. Bueno, esta legislatura de la provincia de Santa Fe, primero déjame decirte que es una de las más caras del país en la comparación neta general. Hay muchos puntos en los cuales nos podemos aproximar a un análisis de, bueno, no quiero decir si está bien o está mal el gasto legislativo, sino decir, bueno, a ver, ¿cuán productivo es el gasto legislativo? Bueno, nos podemos preguntar cuán productivos son los legisladores, cuántas leyes se sancionan por año, qué pasa en los años electorales. Bueno, ahora hace bastante tiempo que la legislatura tiene una especie de receso porque tuvo primero la reforma de la Constitución, después las elecciones y recién ahora están entrando en calor. En noviembre están entrando en calor algunos legisladores. Pero son comparaciones válidas, porque más en esta época, cuando se empieza a cuestionar, en una época donde es necesario ajustarse, como se dice desde el gobierno, y además replican los gobiernos provinciales porque entienden que la gente un poco apunta a ese sentido, y bueno, hay que hacer recortes en la política, no en la gente. O sea, tenemos nosotros que bajar el gasto. Entonces ahí aparecen esas preguntas. Bueno, ¿realmente la política en estos años, los últimos 2 años, bajó el costo? ¿Bajó el gasto? ¿O no? Bueno, la gran mayoría de los estados, hablo en general, pero tenemos los números de Santa Fe, no lo hicieron. No solo no lo hicieron, sino que lo incrementaron. Lo han incrementado. No solamente no terminaron con gastos que quizá pueden ser excesivos, o con los ingresos, los famosos ingresos al Estado, que en algunos casos te engañarán diciéndote, no, hace tanto que no entran, bueno, no entran a planta, pero están contratando el doble de gente por otro lado. O sea, al fin y al cabo la operatividad
digamos, se va a reducir si entra más gente y se produce menos, en términos generales. Pero bueno, primero vamos a ver parte del informe de la Fundación Libertad, porque es interesante. Acá lo que toma es presupuestos 2025 para las legislaturas de todas las provincias y una comparativa. Además hace una división de ese presupuesto total por cantidad de legisladores, entonces más o menos no está bien decir cuánto te vale un diputado o un senador en la provincia de Santa Fe, porque en realidad de ese presupuesto salen otras cosas, pero bueno, está bien el número para tener una generalidad. Este es el ranking de menor a mayor, o sea, de mayor a menor en este caso. Acá tenés jurisdicciones, cantidad de legisladores, el presupuesto 2025, o sea, este presupuesto en ejecución, después hay que ver cómo lo gastaron, si hubo más, si hubo menos, pero esto es lo que dice el Estado que va a gastar y está aprobado en su mayoría por las legislaturas. ¿Y cuánto es el presupuesto dividido la cantidad de legisladores? Entonces nos encontramos con los más caros, si querés, Tucumán, que tiene 49 legisladores, tiene un presupuesto de 134 mil millones de pesos para este 2025, y si haces la división de 134 mil dividido 49, te da 2.735 millones por cada uno de los legisladores. Seguimos, Ciudad Autónoma, bueno, la Tucumán es extremadamente sorprendente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 60, su presupuesto de 159.694 millones, te da 2.600 millones de pesos por legislador. La tercera es Chaco, la cuarta es provincia de Buenos Aires y la quinta es Santa Fe. O sea, es una de las provincias con mayor presupuesto legislativo por cantidad de legisladores. Tenés 69 legisladores, después si querés hacer la comparación de cuántos legisladores tenés por provincia y cuáles son las que más tienen. Santa Fe es la tercera, con más cantidad de legisladores. Tenés 69, son 50 diputados y 19 senadores. El presupuesto legislativo para este año es de 142.137 millones. Después te voy a explicar, este número está un poquito más chico, pero ya te lo voy a mostrar en un rato. Y la división por los 69 legisladores te da 2.059 millones por legislador por año. Insisto, es una división por legislador. Después hay que ver, podrías hacer una división por productividad. Por ejemplo, podríamos hacer la división por leyes. ¿Cuántas leyes sacaron en el año 2025 o 2024 para hacer el año completo en la legislatura y cuánto fue el presupuesto? ¿Cuánto valió cada ley? Podemos hacer un montón de comparaciones. Ahora vamos a entrar en algunos de los datos finitos. Vamos a ver el presupuesto de la provincia de Santa Fe. ¿Qué decía el gobierno de la provincia, aprobado por los legisladores este presupuesto, que iba a gastar este año 2025? Administración central, composición del gasto institucional por programa, por carácter económico. Para la Cámara de Senadores, estaba calculando en 58.000 millones de gastos corrientes, en 245 de gasto de capital, un total de 58.562 millones de pesos. Este es el presupuesto para todo este año que está en ejecución para la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Bueno, lo mismo, un poco más amplio, 83.000 millones. ¿Y por qué te decía que el número de 142 le faltaba un componente? Porque en nuestro presupuesto el Tribunal de Cuentas está dentro del gasto legislativo. Fíjate acá que te separa Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Tribunal de Cuentas de la provincia. Entonces el presupuesto total para el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe 2025 es el que está acá abajo. 171.824 millones de pesos. Ese es el presupuesto total, contra los 140 que tomó la Fundación Libertad, que está bien, porque es una división por legislador. En el Tribunal de Cuentas no hay legisladores, pero el presupuesto llega a 171.824. Vamos a ver, ¿es mucho o es poco? Bueno, para cualquier mortal escuchar 171.000 millones de pesos es una barbaridad. Pero la verdad que aquel que no está acostumbrado a ver presupuestos, se manejan cifras muy, muy grandes y hay que ver si es mucho o es poco, dependiendo de un montón de situaciones. ¿Qué pasa con otras áreas? Nos vamos a quedar en el presupuesto 2025 de la provincia de Santa Fe. Acá tenés arriba el Poder Legislativo, con un número de 170.000 millones para gastos corrientes, gastos de capital casi 1.000 millones, un total de 171.824 millones, lo que recién estábamos viendo. Y vas viendo después el desagregado, senadores, diputados, Tribunal de Cuentas, Poder Ejecutivo, Gobernación, etc. Nosotros lo comparamos con algunos ministerios como para tener noción. Por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, para funcionar por un año, le requiere al Ejecutivo que ponga
5.000 millones de pesos. Acá hay un dato también, que ya lo vamos a ver más adelante. No te está contando la cantidad de los empleados. El sueldo de los fiscales no está acá adentro, es solamente de funcionamiento, porque eso está desagregado en los fondos para el Poder Judicial, porque todavía, vamos a ver qué pasa el año que viene con el nuevo presupuesto, pero con la modificación de la Constitución, ahora el MPA va a pasar a ser un ente aparte, no va a depender del Poder Judicial y por ende va a tener presupuesto también erogado para los salarios. Y los funcionarios que cobran del Ministerio, que trabajan en el Ministerio Público de la Acusación, no van a estar incluidos en el número de la Corte, o en realidad el Poder Judicial, para los sueldos. Entonces, solo de funcionamiento 5.000 millones de pesos, contra los 171.000 de presupuesto para la legislatura, donde ahí sí tenés sueldos. Pero vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano con sueldos, con todo para funcionar, para aprender la maquinaria, este año cuenta con 167.700 millones. Es un presupuesto menor al de la legislatura. O sea, gasta menos plata el Ministerio de Igualdad con todos sus programas, funcionarios y todo lo que hace que la legislatura. El Ministerio de Trabajo, mira el Ministerio de Trabajo, 90.875 millones. Lo mismo, o sea, el Ministerio de Trabajo son casi con un año del Poder Legislativo pagás 2 años del Ministerio de Trabajo, con todo lo que eso implica en la provincia de Santa Fe. Y ahora lo voy a volver a comparar con el estudio nacional de la Fundación Libertad. ¿Por qué? Porque hace un apartado en algunas provincias con algunas observaciones. Entre ellas el gasto de personal que tiene cada uno de los estamentos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué suelen decir generalmente, en este caso para justificar los 171.000 millones? No, bueno, porque los empleados legislativos son los empleados. Muchos empleados, mucho funcionamiento, hay que pagar la luz, hay que pagar el foquito, hay que pagar las ordenanzas, los empleados de planta, etc. Ahora, ¿cuánto del presupuesto de 171.000 millones va a sueldos y cuánto va por afuera? Mirá esta comparativa que hace la Fundación Libertad en parte. La provincia de Santa Fe destina a la legislatura 142.000 millones. Acordate que le faltan los 29 del Tribunal de Cuentas. Esta cifra es 1,6 veces superior a la del Ministerio de Trabajo, lo que recién te mostrábamos. También, este modo equivale al 85% de lo destinado al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que también te lo mostrábamos recién, y el 64% de la suma destinada al Ministerio de Desarrollo Productivo. Desarrollo productivo. Acá tenés, por ejemplo, toda la asistencia a empresas, a todo el cordón productivo, del cual vamos a hablar en un rato de la provincia de Santa Fe. Cuando uno escucha a los dirigentes y no, porque nosotros somos el campo, somos el cordón productivo. Bueno, ¿y cuánto le pones? Mucho menos que a la legislatura. Ah, bueno. Entonces sos más lo otro que esto. Son comparaciones que vale la pena desarrollar. Y lo que te decía, ¿cuánto de esos 170.000 millones van para gastos de personal y de funcionamiento? Para las provincias en las que fue posible obtener este dato, dice la Fundación Libertad, se observa que la participación promedio del gasto en personal del total de los 142, porque está tomando ese número, legislativo es del 86%, en promedio. O sea, ¿qué quiere decir? Que en promedio todas las legislaturas, de todo su presupuesto, el 86 va para pagar sueldos y funcionamiento. Las provincias con mayor, o sea, el mayor ratio, en este caso son, o sea, ¿cuántas son las que más destinan en ese porcentaje? Son Santa Cruz, que destina del presupuesto total el 97%, Río Negro el 95%, Corrientes el 93%. Y las que menos destinan, Santa Fe, 64,6%. ¿Qué quiere decir? Que de todo ese presupuesto para pagar sueldos de asesores, legisladores, empleados legislativos, etcétera, etcétera, solamente va el 64%. Es la provincia que menos porcentaje de su presupuesto total destina para pagar sueldos. Por contraposición aparece esta pregunta: ¿y dónde va el otro 30 y pico por ciento, 35%? Es una buena pregunta. San Luis 73, Neuquén 75, pero la que menos gasta en sueldos en porcentaje total es Santa Fe. O sea que tiene mucha guita para otras cosas, no para pagar costo operativo de sueldos. Entonces, volvamos al presupuesto total. Pregunta, ¿cómo se compone el gasto de los 172.000 millones de la legislatura de la provincia de Santa Fe? Bueno, vamos a verlo en el presupuesto. Vamos a encontrar varios ítems en el presupuesto. Son los presupuestos, insisto, de todos los ministerios, etc. Poder Legislativo Provincial, separado en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Vamos a ver el total.
Gastos en personal, 117.000 millones. Bienes de consumo, 3.500 millones. Estos son resma de hojas, clip, abrochadoras, lo que necesita para funcionar. Servicios no personales, contratos en general, 31.300 millones de pesos. Bienes de uso, 1.000 millones. Transferencias, y aparece este ítem, 18.000 millones de pesos. Transferencias es el ítem a prestarle atención. Si lo separamos por cámara, 9.779 millones de transferencias para la Cámara de Senadores y 8.230 millones para la Cámara de Diputados. Ítem transferencias, que te da el presupuesto total dividido por cámara, 58.000 millones para senadores, 83.000 millones de pesos para la Cámara de Diputados. ¿Qué es este ítem de transferencias? Bueno, mirá, lo vamos a ver a continuación. Administración central, composición, acá estamos viendo la finalidad y la función del gasto. ¿Cuál es la finalidad de transferencias? Finalidad, función y subfunción. Bueno, administración gubernamental, qué sé yo, legislatura. Acá tenés Poder Legislativo Provincial, 1, legislatura, tenés los montos. Para administración gubernamental son 153.000 millones, para la administración legislativa 124.000, control de gestión pública 29.000, servicios sociales, promoción y asistencia social, y es el mismo número que encontrás en el ítem, ahí está, me cruce, perdón, transferencias. 18.000 millones de pesos para este ítem, servicios sociales, 18.000, promoción y asistencia social, 18.000. Bueno, estos números son los subsidios, que es el número que nosotros publicamos todos los años y los actualizamos todos los años y te contamos cuánto gasta nuestra legislatura solamente en subsidios. Y lo vamos a ver nuevamente. Vamos a ver las placas según el presupuesto 2025. Monto para subsidios de legisladores por año. Total, lo que veíamos recién ahí, 18.000 millones de pesos. Es más la cifra, ¿no? Son números difíciles de leer. 18.907 mil millones de pesos en total. En el ítem para la Cámara de Senadores, por año son 9.779 millones de pesos, 861.000. El ítem para la Cámara de Diputados, 8.239 millones, 46.000 para la Cámara de Diputados. Esto es por año. O sea, para que los senadores y los diputados repartan subsidios, olvídate de los sueldos, olvídate de pagar el clip de la abrochadora, la silla que se rompió, la luz, olvídate de todos esos gastos, olvídate de pagarle los gastos a los que contratan, olvídate de pagarle los gastos a sus asesores, olvídate de pagarle los gastos de la nafta del auto, del departamento que le alquilan en Santa Fe porque el tipo vive en Vera y no puede venir, etcétera, del internet, de la televisión de ese departamento, olvídate de todo eso. Solamente para que repartan subsidios por año en este 2025, el gobierno de la provincia en su presupuesto le da un total de casi 20.000 millones de pesos, que divididos son 9.700 millones para senadores y 8.239 millones para diputados. Es un numerito, ¿no? Vamos a separarlo por cámara. ¿Cuánto tienen entonces los diputados en este 2025 para entregar subsidios en la legislatura de la provincia? Tienen por año, o sea, este año 2025, un total de 164 millones de pesos. Solo para subsidios, insisto, olvídate todo lo otro. Y los senadores, y por mes, tienen 13.700.000, o sea, 13.731.743 pesos por mes. 13 palos por diputado, esto hacelo por 50, porque son 50 diputados. Cada diputado de la provincia cuenta con el fondo de 13 palos solamente para repartir en subsidios. Y el Senado, bueno, el Senado es más obsceno. ¿Por qué? Porque esa plata se divide por partes iguales en las cámaras y en una cámara tenés 19 más 1, la vicegobernadora también está incluida. ¿Te acordás que te preguntaba razones yo? Bueno, la vicegobernadora también está incluida en este número, porque se divide por 20 en el Senado, pero en diputados tenés 50. ¿Qué pasa en el Senado? Vamos a los montos para subsidios de los senadores, que son los siguientes. Por año,
488 millones. Esto es por senador más la vicegobernadora, ¿eh? Son 40 palos por mes. 40.749.420 pesos tiene cada senador por mes para repartir en subsidios en la provincia de Santa Fe. ¿Te imaginas ese número? Vos sos senador, cobrás un muy buen sueldo. Aparte, todo tu equipo adentro. Laburás con los que querés. ¿Los pagás vos de tu bolsillo? No, los paga la Cámara. Contratos, negociás los pases a planta permanente de la gente que te gusta y la gente que no te gusta. Tenés los gastos cubiertos, tenés tu sueldo, vas a tener una gran jubilación. Pero además, por mes, te ponen este monto. ¿Y qué hago con estos 40 millones de pesos por mes? Lo que quieras. ¿A quién se lo doy? Al que vos quieras, mi viejo. Elegilo vos. Si nadie te va a controlar. Bueno, qué negocio ser senador de la provincia de Santa Fe, ¿no? Además, esta es la plata que supuestamente se destina. Esto, insisto, los números son del presupuesto oficial, ¿eh? Nadie está inventando nada, es la que dijeron ustedes, que aprobaron ustedes. Esto tiene el senador por el departamento Garay y este mismo monto tiene el senador por el departamento Rosario. O sea, no tiene ningún tipo de lógica de distribución darle 40 palos a cada senador. Porque vos tenés departamentos de 5.000 habitantes en Santa Fe y tenés departamentos de 1,5 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo le vas a dar lo mismo? Yo siempre digo lo mismo. Los senadores de la provincia son Papá Noel una vez por mes en sus departamentos. Si la aplicaran como corresponde, y pongo el ejemplo del departamento de Garay por una cuestión de extensión territorial, si la hubiesen aplicado desde que existe esta ley, que la sancionaron ellos, que es del gobierno de Bonfatti, cuando necesitaba un acuerdo legislativo porque no le pasaban las leyes, le aprueba a los senadores esto, y desde ahí todos los años se va renovando y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Bueno, si hubiesen puesto 40 palos por mes en el departamento Garay, sería la Florida de Estados Unidos hoy el departamento Garay. Igual que en departamentos de extensiones territoriales pequeñas, las comunas tendrían autopistas, todas tendrían agua potable, cloaca, porque con esta guita por mes durante los últimos 15 años podés hacer un montón de cosas. ¿Es discutible la medida? Sí. El número es obsceno. El número es extremadamente obsceno. Ahora, ¿qué van a decir del otro lado? Qué malo que son en Veníamos Bien. ¿Por qué? Y porque gracias a esto el club de tal lado tiene la canchita de fútbol. Porque gracias a esto se rompió el tanque de agua de la escuela X y tiene el tanque de agua. Está muy bien. Punto número 1. Eso no lo tendría que hacer un senador. Eso corresponde al Ejecutivo. Para eso hay presupuesto en el Ministerio de Educación para cambiar el tanque de agua a la escuelita. No lo tendría que hacer el senador. Y además, porque ni siquiera es una cuestión, te diría que hasta es algo anticonstitucional. Porque nosotros lo votamos para que hagan leyes, no para que repartan 40 palos por mes en su departamento y tengan funciones de gobernadores. Si son legisladores, lo que tienen que hacer es hacer leyes. No dar subsidios a quien quieran, cuando quieran, al punto tal que ni siquiera están limitados para ser usados en su departamento. O sea, el senador por el departamento Garay le puede dar un subsidio a un club del departamento de la capital. No solo eso, tampoco hay instrumentado una herramienta de control. De hecho, hubo causas judiciales por todo esto, pero bueno, los fiscales que investigaron estas causas judiciales, de repente se autoadjudicaron los legisladores la potestad de poder echarlos y los terminaron echando. Hubo varias causas judiciales, 5 senadores investigados. ¿Por qué estaban investigados? ¿Por este monto? No, por cómo lo usaban. Decían, bueno, a ver, senador Pepito, senador Trasferri, vamos a poner un ejemplo real. Lo que veo acá, en los últimos 3 años hay una fundación que se llama San Lorenzo Solidario, a la cual usted le giró la mayoría de sus subsidios. Busquemos, San Lorenzo Solidario, la encontramos, dirección fiscal. Vas a la dirección fiscal y te encontrás con una oficina del hijo del senador. Así, che, pero ¿cómo es esto? San Lorenzo Solidario compró un colectivo y lo ploteó contra Ferri, senador. ¿Con qué dinero? Una asociación que recibe subsidio porque supuestamente la está pasando muy mal, termina comprando un colectivo y ploteándolo del senador. Bueno, eso estuvo en una causa judicial que obviamente
desapareció después que le cortaron la cabeza a los fiscales. ¿Cuál es el mecanismo de control que tienen? Mira, te digo que hace algunos años atrás, hace 4 o 5 años, la Cámara de Senadores tenía por lo menos desagregados los montos, vos podías chusmear. O sea, nosotros entrábamos, esto que te estoy contando en San Lorenzo Solidario, lo encontramos nosotros en su momento y formó parte de una causa judicial. Que encontramos eso, que la verdad que había muchas ONG que nadie sabía que existían, llamábamos por teléfono a la localidad del senador y te decían, ¿de quién? No tengo ni idea qué es esa ONG, pero ¿cómo nadie la conoce si recibió millones y millones de pesos? Bueno, todo eso estaba en por lo menos subían una planilla de Excel. Ahora ni siquiera en la metodología de control que tienen estos 40 palos por mes por senador es la siguiente. Entras a la página de la Cámara de Senadores y te encontrás con esto. Subsidios. Y están cargados en planillas por mes. Primero, mayo. Chicos, nos deben 5 meses. 5 meses nos deben. No debe ser tan difícil. Abril no está. Abril está. Mayo está. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses nos deben. Bueno, llegan tarde. Nos descargamos acá, hicimos clic, nos descargamos la planillita para ver cómo se gastó, cómo gastaron cada uno de los 19 senadores más la vicegobernadora los 40 palos por mes. Y nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? Nada. O sea, 4 columnas. 1, número de subsidio. 2, resolución. 3, el qué mes. Y 4, beneficiario. No te dicen cuánto, quién la dio, dónde está. Antes por lo menos estaban separados por departamento, entonces sabíamos a quién le daba el senador por el departamento de la capital, Garibaldi, y sabíamos a quién le daba el senador por el departamento Rosario, Seixas, y sabíamos a quién le daba el senador por el departamento San Cristóbal. Ahora ni siquiera. Ahora te encontrás con un listado interminable de 18 páginas con 4 columnas. Número de subsidio, qué resolución lo aprobó, qué mes entregó y a quién. Entonces vos ahí te podés encontrar con un montón de cosas. Mirá, pará cuando quieras, pará, en alguna. Frená ahí. El subsidio 641, ¿a quién? A la cooperadora de la escuela número 2, Lisandro de la Torre. ¿Cuánto? ¿Para qué? No se sabe. Comuna de Oliveros. También le giran a las comunas. Entonces, ¿cómo no le van a hacer campaña a los senadores, a los presidentes comunales? Si depende del senador que te hagan el ripio de la entrada al pueblo y que después la gente dice, bueno, al fin me hiciste el ripio, maestro. Bueno, y con plata, de acá. Gente que tiene que legislar, tiene que hacer leyes, no tiene que hacer ripio. ¿Se entiende? Coral de los Arroyos, Comuna de Pavón, Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Comuna de Peirano, Asociación Fútbol Club Sarasa, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el Sanco Rueda, el Club Social y Deportivo Constitución, la escuela número tanto. Nombres. No hay montos, no hay facturas, nada. Así te rinden los 40 palos por mes que tiene cada senador de la provincia de Santa Fe. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Es mucho o es poco? Bueno, si vos tomas en cuenta que para funcionar con todos los empleados que tiene la legislatura de la provincia de Santa Fe ocupa un 65% y el resto nadie sabe dónde está, bueno, está acá. Son miles y miles y miles de millones de pesos por año solamente para repartir en subsidios que nadie controla. Es más, te digo, si haces una comparativa está por empleados. La legislatura de la provincia de Santa Fe nadie sabe cuánta gente trabaja. Si yo te digo, en plena democracia, con leyes de acceso a la información pública, que hace años que pedimos lista, dennos una lista, como hay en cualquier empresa, como hay en cualquier administración, quiere una lista de la gente que es planta permanente de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, una lista de quiénes son los contratados por mes, que tienen los mismos beneficios, casi los mismos beneficios que una persona de planta, que pagan, cobran obra social, etcétera, etcétera, y no están, no existe, no te la dan. O sea, es información bajo 7 llaves. Tengo un montón de intuiciones de por qué no te la dan, conociendo un poco el paño. Bueno, yo creo que el día que tengamos esa lista nos vamos a encontrar con muchos familiares de senadores, con muchos primos de senadores, con muchas exmujeres y actuales mujeres de senadores, con muchos amigos de senadores y con un montón de gente que está y no va. Como hemos encontrado nosotros particularmente varios casos, que los denunciamos públicamente en su momento. Hay periodistas, hay asesores. Y vos decís, pero este tipo es empleado legislativo. Yo una vez le pedí, en ese momento era GEN,
el presidente de la Cámara de Senadores le pidió un informe de un empleado en particular y dice, quiero saber qué hace este hombre. Nada. No, tal, lo pidieron. Categoría 24, la más alta. El tipo en ese momento, hoy no sé, pero debe estar cerca de 50 palos por mes. Para no ir. Bueno, así hay un montón. Esto es una suposición, insisto. Solo estoy suponiendo que hay un montón y que por eso esa lista no aparece. Con los pocos datos oficiales que hay, que son del año pasado, y no son oficiales, me rectifico, son datos genéricos de consultas, pero no están los papeles que lo respalden. O sea, la legislatura te dice que tiene tantos empleados, pero no te muestra si efectivamente son esos. Según los datos de la propia legislatura, había el año pasado 1.849 empleados en total. ¿Escuchaste este número? 1.849 empleados en la legislatura de la ciudad de Santa Fe. Te lo repito, 1.849, de los cuales 1.139, año pasado, eran planta permanente y 710 temporarios, con contratos. 1.849. ¿Sabes cuántas empresas hay que son multinacionales que tienen menos empleados? Te doy ejemplos. Molinos Río de la Plata, Ruralimentación, tiene 1.800 empleados. O sea, Molinos Río de la Plata, un gigante, tiene menos empleados que la legislatura de la provincia de Santa Fe. En su planta de producción y sus oficinas comerciales. La Serenísima, Mastellón Hermanos, tiene entre 1.800 y 2.000, los mismos empleados. Personal distribuido entre producción, logística y administración. Mastellones, La Serenísima. El Banco de Santa Fe, o sea, es un grupo, el grupo Petersen, en las unidades del Banco de Santa Fe, tiene 1.700 empleados. Coto, el gigante Coto, la marca de supermercados, tiene 1.500 empleados en una de sus plantas, que es la más importante de todas, sumando además sucursales y una planta frigorífica. YPF tiene 1.800 empleados en la refinería San Lorenzo, una de las más grandes y las más importantes. De hecho, hay empresas que son súper conocidas y que tienen la mitad de los empleados. Por ejemplo, Arcor, su planta de Arroyito tiene 1.000 empleados. Por ejemplo, Ternium, que era Siderar, en la planta de Villa Constitución de Santa Fe, tiene 1.000 empleados. Cervecería Quilmes, en la planta central, la de Zárate, tiene 900 a 1.000 empleados. Newsan, la planta de Ushuaia de ensamblaje, etcétera, que estuvo Milei hace poco, tiene 1.000 en la fábrica. Loma Negra, rubro cemento, construcción, 1.000 empleados. Sancor Seguros, la parte de seguros en todo el país, en su casa central, en Sunchales, tiene 1.000 empleados. Es una empresa, todas son empresas emblema. Bueno, la legislatura de la provincia es mucho más, por eso el título es Legislatura Sociedad Anónima. Porque, insisto, después habría que dividir por leyes. ¿Qué productividad tiene para el Estado santafesino para que le pongamos 170.000 millones de pesos por mes, para que los senadores repartan 40 palos por mes de subsidio, para que los diputados repartan casi 20 palos por mes de subsidio, para que le paguemos absolutamente todos los gastos a la legislatura de la provincia y encima con una planta de 1.800 empleados? Ojo, porque de esos 1.800 empleados, si algún día van a hacer algún recorte, me imagino, yo quiero uno por lo menos de todos estos. Me imagino que no van a recortar a los empleados de planta que hicieron el café. Quiero pensar. Me imagino que no le van a cortar a tipo que va a laburar todos los días y se sienta en la computadora de la legislatura de la provincia. Y que recortarán algunos de los categorías 24 o 25 que nunca aparecieron. Muchos periodistas, por ejemplo. Quiero pensar que si hacen un recorte va a ir por ese lado. Bueno, 1.849 empleados aquí en la legislatura, con un presupuesto de 170.000 millones de pesos por mes. Entonces, ¿es cara o no es cara la legislatura de la provincia?
Si querés una definición de casta es esta. Te lo ato con el principio. ¿Por qué la gente vota a Milei? Te dice la dirigencia política. Porque está cansada de esto, maestro. Y entiende que canaliza su voto por ese lado. Porque está cansado. Todos. El empresario de que no le den los números, de que en la crisis, los industriales que sacaron créditos para pagar aguinaldos, y el tipo que seguramente el dueño de esa empresa vive muy bien, pero tiene 1 millón de quilombos, y tiene que invertir y tiene que poner la suya. El empleado promedio que no llega a fin de mes, no llega a cubrir los gastos de su familia, que tiene que alquilar, que se le rompe el auto y tiene que hacer, ¿y ahora qué hago este mes? Que tiene ese gran problema que no te deja dormir a la noche. O el tipo que no tiene laburo. ¿Por qué ven esto? Entonces, ¿por qué no funcionan las grandes campañas publicitarias? Porque la gente ya te picó el boleto con estas cosas. Vuelvo a lo mismo. Para intendentes, legisladores, gobernadores. Esto puntualmente de canalizar a través de un mensaje o de una persona el voto, enojo, etcétera, empezó a nivel nacional, tuvo algunos ejemplos a niveles locales previamente, pero va a llegar en algún momento, va a llegar. Entonces, ¿por qué cala el mensaje anticasta? Por esto cala, muchachos. Porque estos números que yo les acabo de dar son los de ustedes, los que ustedes escribieron, los que ustedes aprobaron. No estamos hablando de nada turbio, estamos hablando de algo oficial, aprobado, y que es el presupuesto de la provincia del 2025. Bienvenidos, esto es Veníamos Bien. ¿Te perdiste de algo? Te lo mostramos acá, mirá. Debe tener muchas novedades, Macri, ¿no? Pero vamos a intentar. Macri, una pregunta puede ser, Mauricio. Mauricio, ¿puede ser una pregunta Un segundo, cortita? Mauricio, por favor. Pegate a la ventana, pegate. A ver. Un segundo, Mauricio. Está saliendo Mauricio Macri, tenemos el móvil en vivo de A24. Ahí, saluda a Mauricio Macri. ¿Cómo le fue con Milei? ¿Algún cambio? ¿Cómo le fue con Milei? ¿Se enteró de los cambios de gabinete, Macri? Nada. Chau. Bueno, ahí se va Mauricio Macri. Chau. A ver, se fue Macri. 19:45 entró, chicos. Evidentemente Mauricio Macri se enteró en vivo, igual que todos nosotros, de los cambios, pero él estaba con el presidente cenando. Esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que el que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás. No es el tipo de liderazgo que se necesita para construir. Estos señores tienen el botón. Entonces estamos cada vez jugando más finito con la posibilidad de terminar en un conflicto de escala bélica global. Una área de las que más se achicó en el Estado y de la que más eficiente se hizo fue precisamente la Secretaría de Comunicación, que era un desastre en la época de Alberto. Pero bueno, le tomo el desafío al presidente Macri. Veremos cómo me va. Si me va bien, le diré que estaba equivocado y por ahí tiene razón él. Pero me parece que es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Aparte, con ese criterio, digamos, debería ser presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que gobernaron 20 años, digo. O sea, si fuese por una cuestión de experiencia, Claro. me parece que es, repito, me parece que es bastante injusto. ¿Y por qué usted dice que conoce bien, profundamente, la gestión en cada uno de los ministerios? Porque Explíquelo, cuéntelo. Bueno, porque es lo que hacía precisamente en el área de comunicación. Más allá de mi vocería, digamos, yo tengo hasta hoy, porque hoy estoy renunciando, hoy envié mi renuncia, tenía a cargo toda la comunicación del gobierno, más allá de los medios públicos, y en esa comunicación del gobierno, la razón de por qué el gobierno comunicó tan bien con sus diferentes métodos, especialmente con la vocería estos 2 años, es porque yo estaba metido, involucrado en cada área del gobierno, ¿no? En cada ministerio, en cada secretaría, en cada subsecretaría, y entiendo bien qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en cada ministerio. Y aparte porque, bueno, en esta segunda parte, como le llamamos nosotros, del primer mandato, nos vamos a dedicar a empujar la gestión.
Positivo, muy positivo, como aprovechamos para conocernos, somos muchos, así que aprovechamos para conocernos. Básicamente que nos conociéramos y cuáles son los lineamientos generales, que es trabajar y defender los proyectos del presidente. ¿Qué se llevan? ¿Les dieron como unos regalos de La Libertad Avanza con una bolsa de La Libertad Avanza? Sí. ¿Qué tiene adentro? Un cuaderno para anotar cosas y la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Quién lo encabezó? ¿Quién la encabezó? Eran varios, estaba la presidenta del partido, Karina Milei, y otras personas, hasta escuchamos Martín Menem. ¿Les confirmaron que se va a convocar extraordinarias en la reunión? Sí. La relación con el PRO es y tiene que ser excelente, las dos cosas. Lo es y lo tiene que seguir siendo. Últimas horas de Fred Machado en nuestro país, hoy a las 10 de la noche, desde el aeropuerto de Ezeiza, parte hacia Estados Unidos. ¿Puedo hacer una cosa así como Sí, al pasar? claro, Porque digo, obvio. viste que te mareas en nuestro país. Sí, Pues dices, ¿quién era volvamos. Fred Machado? Te dicen. Fred Machado es el narcotraficante que está en nuestro país hace más de 3 años. Estaba bajo arresto domiciliario cerca de Río Negro, en Río Negro, y tiene una causa abierta en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. ¿Por qué volvimos todos a hablar de Claro. Fred Machado, que parecía ser una persona más bajo arresto domiciliario en nuestro país? Porque fue la persona que le hizo una transferencia millonaria a José Luis Espert y que se llevó por delante no solo su candidatura, sino también su carrera política. Su carrera política, definitivamente. Sin duda. José Luis Espert aquí en A24 no pudo responder si había recibido en su momento $200.000 de Fred Machado. La transferencia apareció y después apareció un contrato de más de $1 millón pagadero en 9 cuotas. Bien. Y esta es la imagen, de esta manera se caía una torre medieval, una torre del siglo XIII en el centro de Roma, inesperado. Pero claro, no era que no pudiera anticiparse, estaban haciendo obras de restauración, una torre de siglos y que desde el año 2006 estaba cerrada, sin mantenimiento, y el ayuntamiento había puesto el foco en su restauración. Y eso es lo que estaban haciendo. Había varios trabajadores en el interior tratando de restaurar algunas de las zonas más golpeadas. Pero en medio de estos trabajos hay un hecho inesperado que provoca un derrumbe parcial. En ese derrumbe parcial, 5 trabajadores quedaron atrapados. Por lo tanto, imagínense que emprendieron un operativo muy importante para poder encontrarlos entre los escombros. A 4 de ellos los encontraron muy rápidamente, pero hubo un 5.º operario de nacionalidad rumana que quedó atrapado y lo tuvieron que buscar muy intensamente porque no es que no sabían dónde estaban, sino que era difícil acceder. Bueno, ingresaron a través de una pequeña ventana, ahí lo estamos viendo. En todo momento trataban de mantenerlo despierto, hablando para poder, de alguna forma colaborar con lo poco o mucho que pudiera moverse hasta que finalmente lograron trasladarlo. En Citroën queremos que hagas el mejor negocio. Tené tu C3 e-Cross 0 km en cuota número 2, con solo el 35% y cuotas desde 260.000 pesos. Y si querés ir más allá, te ofrecemos el cambio de modelo a la nueva versión XTR con todo el equipamiento renovado. Cata Nation y hacer realidad tu nuevo C3 e-Cross 0 km. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 191.000 pesos. Individual, 59.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. En Leofim acompañamos a tu negocio con todo lo que necesitas. Embalajes prácticos y resistentes. Descartables de calidad. Productos de limpieza institucional.
packagings personalizados que hacen única tu marca. Somos distribuidores oficiales de Elite, garantía de confianza y excelencia. Y lo mejor, podés revender nuestros productos en tu negocio y potenciar tus ventas. Leo Film, un mundo de soluciones para tu empresa. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijera! ¡Casco! ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana a todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Bueno, dijimos al principio del programa, vamos a hacer un poco un repaso de la situación del sector productivo en la provincia de Santa Fe. Vamos a comenzar con Sara Gardiol. Sara, bueno, estuvo a cargo de Carfe mucho tiempo. Hoy ya no está más dentro, por lo menos como presidenta de la institución. Así que la presentamos como productora agropecuaria de la provincia. Sara, ¿cómo te va? Juan y Facu te saludamos. Veníamos bien, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan y audiencia? ¿Cómo están todos? Pero muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, contanos un poco. Venimos de una elección, venimos de un resultado político que trajo rápidamente aparejado discusiones como, por ejemplo, reforma impositiva, etc. ¿Cómo está atravesando el sector agropecuario a gran escala en la provincia de Santa Fe este momento, además particular también del país? Bueno, yo te diría que desde el punto de vista productivo le está pasando gran parte de la provincia bien, a excepción siempre hay dos departamentos al norte, más cerca del centro, como 9 de Julio y San Cristóbal, que son los que tienen más problemas de tipo productivo, pero en general bien y con precios, digamos, que permiten desarrollar la actividad con cierto grado de tranquilidad según el área en el que estés. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Hoy le toca una de las actividades y mañana otra. Y desde el punto de vista político, en realidad creo que el pueblo o, digamos, los ciudadanos que han votado lo han hecho pidiendo probablemente un estilo de vida a nivel nacional, básicamente. No puedo decir que sea una elección para analizar el comportamiento de la provincia, por supuesto que en algún aspecto probablemente, pero no corresponde, a mí particularmente en este caso, no como productora te digo, no me corresponde analizar eso. Creo que lo que los ciudadanos votaron es un modo de vida, un modo de tranquilidad, un modo de economía, digamos, más sostenible en el tiempo, en la medida que las políticas económicas funcionen, tengan consistencia, una esperanza de seguir abriendo mercados que para todos nosotros es muy necesario y de incrementar las exportaciones en cualquiera de los rubros. Creo que esas son las expectativas. Claro. Por supuesto que creo que el cambio del Congreso, aunque no hay ninguna mayoría absoluta, creo, en ninguno de los lados, bueno, va a traer altos niveles de negociación, eso es indudable. Sara, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Hola, Facundo. Bien, te quería preguntar sobre esa agenda de reformas, ¿no? Para el agro, ¿qué es más importante, la tributaria o la reforma laboral? Bueno, visto a primera instancia, yo te diría que la tributaria, ¿sí? Sobre todo porque ustedes bien lo saben, la gran diversidad
¿no? de impuestos, de tributos, y que está bien, son a nivel nacional. Hay algunas que son contribuciones, son a nivel provincial o a nivel municipal. Pero una reforma, a mí me da la sensación, a nivel nacional, tendría que implicar una reconsideración en el comportamiento tributario que tengan las provincias. No sé cómo está la situación de coparticipación. Ustedes saben que tantos impuestos que nacionales que se coparticipan no hay. Creo que el debate pasa por no llevarse tantos recursos, al menos particularmente de la provincia de Santa Fe, y que en realidad vuelvan, ¿no es cierto?, para beneficio de todos nosotros. Estoy hablando como santafesina, básicamente, ¿no? Estaba leyendo un informe de Fintech, la Cámara Argentina Fintech, que presentó un mapa de presión fiscal en la República Argentina. Y hizo un ranking por provincias. Bueno, la provincia de Santa Fe es una de las provincias que mayor carga impositiva tiene para producir. Así es. Esa es la realidad. De ahí que es el debate permanente, ¿no es cierto? Yo no puedo decirte que, porque desconozco el contenido de la investigación, si ha sido a nivel provincial en todos los estamentos o es lo que se llevaría el Estado Nacional en parte para devolver. Ustedes saben... estamos hablando solamente de impuestos provinciales. Por ejemplo, el componente de ingresos brutos, etcétera. Sí. Ingresos, sí, en realidad es así. Ha aumentado la mayoría de las tasas tributarias, ¿no es cierto? Puede haber habido una adecuación, digamos, del monto imponible o de la actividad imponible, pero en realidad se han ampliado otras. En realidad, para este año el presupuesto, la carga tributaria para nosotros es importante. Cuando digo nosotros, lo digo en forma de todos los sectores productivos, ¿sí? Porque a veces, voy a hacer una explicación, se dice que el sector, el agro, no paga impuestos de ingresos brutos. Yo no voy a decir que los paga, porque nosotros no hacemos contribución directa, no pagamos en forma directa sobre nuestra producción, ¿sí? Pero sí, nosotros participamos de retenciones o percepciones que nos hacen por la condición que tenga el proveedor, por lo tanto, indirectamente, que lo que para nosotros es un costo, es soportado por nosotros, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué perspectivas hay ya? Nos falta muy poquito para cerrar este 2025, ya prácticamente la moneda está en el aire. En el 2026, ¿qué proyecciones hay? ¿Mejores o condiciones un poquito más estables? ¿Qué piensa el sector para el año que viene? No, estimamos todo que debería ser un año más estable. Más estable, digamos, siguiendo un poco la tendencia de este último periodo, ¿cierto? De estos últimos meses. Pero bueno, esto también muchas veces va vinculado con algunos aspectos de origen productivo o de origen climático, por ejemplo, ¿sí? Que no son medibles, ni vos podés hacer una estimación posible. Entendemos que el año debería ser digamos, tranquilo, y al menos cómo se ve para nosotros, viste que los ciclos tienen 6 meses, particularmente en la agricultura, por más que los otros ciclos son mucho más largos, digamos, está apuntando bien para el cierre de campaña gruesa. Creo que la lechería es la que trabajando en ese aspecto. Yo no me dedico a la actividad lechera, pero ahí también están trabajando en mejorar las condiciones entre productores e industria, ¿no? Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Un gran saludo. No, por favor, gracias a ustedes, muy amables. Un saludo, hasta luego. Estábamos charlando con Sara Gardiol, productora agropecuaria. La idea es ir, no sé si vamos a llegar hoy ya, pero ir pasando por algunos otros sectores. ¿Qué pasa con la industria? Bueno, la industria está muy castigada, viene muy castigada últimamente. Es uno de los sectores que por ahora no repunta. También hay mucha heterogeneidad en la industria. O sea, sí, es cierto. Tiene un gran nivel de rubros dentro de la industria, y algunos están teniendo un mejor presente, como por ejemplo el sector energético, lo que pasa con el sector petrolero, el químico, pero otros, como la industria textil, por ejemplo, están muy expuestos
al hecho de la competitividad y los impuestos y lo que termina sucediendo, que son los que dependen principalmente del consumo interno. Claro, exacto. Después tenés otros rubros que también queremos ir, bueno, el rubro cárnico, claro, los frigoríficos. ¿Qué pasa con las exportaciones? Porque ahí están todos, digamos, mirando muy de cerca, digamos, algunas de las decisiones del gobierno nacional. Hay un tironeo, ¿no? Hay China, Estados Unidos. Por un lado vos tenés a China, que es nuestro principal socio comercial, junto con Brasil, por supuesto, pero China, independientemente, tiene un nivel de complementariedad muy importante con la Argentina, porque necesita los productos que nosotros fabricamos. Diferente a lo que pasa con Estados Unidos. Y diferente. Porque Estados Unidos es un competidor nuestro. Es competidor, no complementario. Entonces, ahí tenés ahí una tensión geopolítica que, por supuesto, también el sector productivo lo está mirando de cerca, más allá que los acuerdos que ya están cerrados, en los que tienen vínculos con empresas del exterior, todavía lo siguen consolidando y no va a cambiar esa situación, pero sí es toda una señal que evidentemente en algunos casos genera un poco de escozor o zozobra. Bueno, si llegamos, sumamos un par de rubros hoy, si no los vamos a ir recorriendo en los próximos programas. Ahora hacemos una tanda, a la vuelta tenemos números, no te vayas. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. El futuro es eléctrico y el nuevo Bike EU5 te lleva hasta ahí. Una nueva forma de moverse ágil y 100% eléctrico. Con una batería de última generación podés hacer hasta 500 kilómetros y además es de carga rápida. Esto quiere decir que el 80% de la batería lo cargas en media hora. ¿Querés conocerlo en profundidad? Esperamos en Nation. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Nos metemos en los números de la semana, Facu. Dale, por supuesto, con números que tienen que ver un poco con la actualidad. Principalmente recién charlábamos qué pasa con el sector agropecuario, con el agroindustrial, qué pasa con las industrias, pero no vamos a hablar un poco de productividad desde el punto de vista empresarial, sino lo que pasa con los trabajadores. El Observatorio de la Deuda Social Argentina saca permanentemente informes de la foto de cómo está la estructura social en el país. Mide la pobreza con dimensión multidimensional y en este caso Central se encargó de medir y hacer una medición utilizando la encuesta permanente de hogares, o sea, datos oficiales del INDEC y consultoras que hicieron obviamente posible este informe. ¿Qué está sucediendo con la calidad en materia de ingresos y del costo de vida que tienen los trabajadores en la Argentina? Por eso recién decíamos, las empresas pagan salarios. Esos salarios se cambian a través del esfuerzo que hacen los trabajadores. El tema central es que los trabajadores después tienen que asumir distintos costos de vida y eso se hizo cuesta arriba en el último tiempo, sin lugar a dudas en estos últimos años. Y en esta última parte, tal vez perdió parte de esa sensación de recuperación luego de lo que fue la desinflación. Fíjate qué pasó con respecto a este informe. En la Argentina, y fíjate esto, situación alimentaria de los trabajadores asalariados promedio 2022-2024.
quiero quedarme acá. Población asalariada de 18 años y más. Son todas las personas en la Argentina que tienen más de 18 años, mujeres, varones, independientemente del género, que son asalariados, formales e informales. El 15,2% del total de los argentinos, de los trabajadores que tienen más de 18 años y que pueden llegar a tener, en algunos casos, un empleo formal del sector público, del sector privado, o en otros casos, obviamente, viviendo de una prestación irregular. ¿Por qué? Porque de alguna manera facturan. Bueno, el 15,2% tiene una inseguridad alimentaria. ¿Qué significa? Con su nivel de ingresos no alcanza a cubrir lo mínimo que es el alimento. 84,8% supera, obviamente, ¿no? Eso baja si tenés en cuenta la población asalariada mayor de 18 años o más registrados sin el personal de servicio doméstico. Quiere decir que lo quita el personal de casas particulares de la estadística para medir fielmente a ver qué pasa con el sector público y el sector privado sin tener en cuenta el personal de casas particulares. El 7,4%. O sea, tener un trabajo formal de alguna manera te mejora esa situación, pero fíjate que no quedas exento. Hay un 7,4% de los trabajadores formales en la Argentina que tienen inseguridad alimentaria. Y ojo con esto, con este dato de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque estás hablando de una situación de ingresos. Fíjate, a ver, ¿qué podemos ver de esta foto? Vámonos, por ejemplo, a lo que termina sucediendo aquí. Población ocupada, 18 años y más. De toda la población ocupada, acá es un dato que utiliza el INDEC. Independientemente que hagas, hiciste una changa, pudiste tener algún tipo de ingreso, el que sea, bueno, el 20% ya casi aumenta la situación. Casi 2 de cada 10 tienen una inseguridad alimentaria. No alcanzan a cubrir con su situación de trabajo, de ingreso, ganes como te ganes la vida, el costo de los alimentos. Ojo con este indicador que se fue deteriorando en el último tiempo. Hizo un corte en el 2024, con lo cual evidentemente todavía falta actualización, al menos hasta esta parte del año, que ya pasaron 10 meses del 25, pero es una foto realmente muy, pero muy reciente de un estudio muy interesante. De la población económicamente activa, ¿eso qué significa? Básicamente los que tienen más de 18 años y hasta 65, hacen un corte en edad laboral para poder trabajar, inclusive contando los desocupados, porque ahí la población económicamente activa tiene los que están empleados o tienen algún tipo de actividad y los que están desocupados, el 21,2% tiene inseguridad alimentaria. Bueno, ojo con esta situación que se viene dando, que se fue agravando en los últimos años. Pasamos a la siguiente placa, vamos a hacerlo rapidito. ¿Por qué? Porque empezó a segmentar, a achicar esa foto. Fíjate qué pasa, por ejemplo, con respecto a la inseguridad alimentaria en los trabajadores asalariados. Ya sí o sí tienen que cobrar un salario según las características laborales. Del sector público, fíjate, de los asalariados 14,1%. De los asalariados con aporte ya baja el 8,9% del sector público. Mucho menos de los que tienen inseguridad alimentaria, estamos hablando, ¿no? Y del sector formal, 9,8% de los asalariados, y del sector formal que tiene, por supuesto, aporte y que realiza aporte, 5,9%. Con lo cual baja a medida que se va formalizando esa situación, pero no se elimina. Fíjate qué pasa con el sector informal, el 24% de los asalariados, casi 1 de 4. Inclusive tiene complicaciones para cubrir el costo de los alimentos de acuerdo a su nivel de ingreso. Si hace aportes, 9,7%, 1 de cada 10, casi el 10%. Bueno, después el tema del que está con ocupación plena también pasa algo similar. Para los que tienen una ocupación absolutamente plena, el 12% de los asalariados tiene una inseguridad alimentaria, que quiere decir que no alcanza a cubrir con su nivel de ingreso. Después, esto me parece llamativo, y lo destaca el informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, si estás afiliado o no y haces aporte al gremio o no. Fíjate cómo cae. Recién decíamos, el 15% del total y el 7% si sos un trabajador formal. Si estás en el gremio también, 7%. Prácticamente. Los no afiliados sube al casi 10%. Si está afiliado o no al gremio. Una situación un tanto extraña, pero que se termina dando. Pasamos rápidamente a la siguiente placa y vamos a seguir repasando qué pasa con la situación de ingresos en la Argentina. Bueno, ¿afecta más a las mujeres? Sí, 15,4%, pero los varones también, 15%. No hay mucha diferencia. Casi igual. Casi igual.
casi prácticamente igual. Lo que sí termina sucediendo son los asalariados con aportes, mujeres registradas, 8,5 tienen seguridad alimentaria y el 6,6 en el caso de varones. En cuanto a, fíjate, este es importante. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y el interior del país. En el interior del país tiene una tasa de casi 15%, ¿te acordás la primera placa que te decíamos? 15% con inseguridad alimentaria. Bueno, más o menos similar que el promedio del país. Buenos Aires, 19% la inseguridad alimentaria del total de los trabajadores en el conurbano bonaerense. El nivel de ingresos que gana la gran mayoría de la población, 20% de la población asalariada, mayor a 18 años, tiene inseguridad alimentaria. No alcanza a cubrir lo mínimo, eso significa que la inseguridad alimentaria es lo mínimo para poder comer en la Argentina. Ya sí, en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la región tal vez más potente y rica que tiene la Argentina en materia de, no tanto de ingresos, pero sí en materia de producción, 7% es la inseguridad alimentaria. Y obviamente acá también tenés, ¿no? En donde vos tenés, en términos de segmento etario, lo que están más complicados son los de 35 a 54 años. Acá también, 17% de los asalariados totales, la barrita más violeta o celestita es los formales, los que hacen algún grado de aporte, 8,9% de las personas que tienen entre 35 y 50 años en la Argentina. Esta es una foto realmente preocupante, porque hace muchos años esto no se daba. Tener un trabajo, una relación de dependencia, tanto del sector público como del sector privado, te cubría obviamente la canasta básica de alimentos. Bueno, acá empezás a ver que ahora, como están dadas las situaciones, se fue agravando en el tiempo y tiene en cuenta el 2022, que fue muy malo económicamente, el 2023 por supuesto que sí, malísimo, el nivel de inflación por las nubes, más de 213% de inflación interanual, y eso terminó dilapidando la capacidad de compra de los salarios en la Argentina. Y pasamos a la última, creo que queda una más para terminar. Fíjense esto, bueno, ¿qué pasa con el tema de la calidad educativa? Obviamente, hasta el secundario incompleto, el 34% de las personas que tienen más de 18 años y no pudieron completar el secundario, el 34%, ya imagínate que un tercio de los trabajadores que están en esta situación tienen un grado de inseguridad alimentaria. Obviamente a medida que hay mayor calidad educativa se supone que hay una mejoría en materia del ingreso que se accede. Secundario completo baja 12,7, inclusive por debajo del promedio, y en el universitario, completo o incompleto, pero al menos tenés algún tipo de estudio universitario, 4,6%. De los que hacen aportes, 2,8%. Es muy difícil el trabajador universitario que encima está registrado que tenga algún tipo de grado de inseguridad alimentaria. Sin embargo, no se elimina, pero es un 2,8%. Después, por supuesto, lo podés tener por sectores de la población de acuerdo al estrato social. El sector medio alto prácticamente está eliminada la inseguridad alimentaria, 1,6 y 1,2, dependiendo de si hace aporte o no. En el medio bajo, haciendo equilibrio y malabares, un 10% del total de los asalariados, de los que reciben ingresos y que se consideran clase media, y un 6,8 baja un poquito más para aquellos que hacen aportes, y lo mismo sucede con el sector bajo, de bajos, en este caso 21% suben la inseguridad alimentaria. Ojo con esta situación, porque en promedio en la Argentina un 15% de los asalariados no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos, una situación muy pero muy compleja, porque imagínate, no podés ni siquiera consumir los alimentos indispensables que queda para el resto de los bienes y servicios que tenés que acceder para llegar a un nivel mínimo de calidad de vida. Por supuesto, los más afectados es la situación de las personas que están bajo la línea de pobreza, el 38% de la población que es pobre en la Argentina, que alcanza y afecta al 31% del total de la población. De ese 31, el 38 no accede a la canasta de alimentos. Una foto realmente muy compleja y que hay que trabajar mucho para empezar a mejorar. Ahora, ahí viene el interrogante: ¿cómo se mejoran los salarios? Se mejoran con mayor nivel de productividad y también con mejor capacidad de negociación. Bueno, hoy creo que hubo una foto. ¿Por qué? Porque por estas horas, no solamente hoy miércoles, sino que se va a seguir dialogando mucho. Bueno, por ejemplo, ¿quién representa a los trabajadores? Recién veíamos el hecho central de que tal vez estar afiliado a un gremio de alguna manera te daba una mejora en materia de ingresos para tratar de superar esta inseguridad alimentaria, un 7%. Sin embargo, pues fíjate que ni siquiera las mismas, en este caso centrales obreras, se ponen de acuerdo. Una CGT que está eligiendo ahora quién va a ser el comandante de ese triunvirato, que en este último tiempo... Una CGT
muy venida menos, por lo menos en los últimos 10 años, te diría. Ha perdido un poquito de peso específico la CGT. Con cuestionamiento de los propios trabajadores. Exacto. Y la credibilidad. En todas las instituciones en general, los sindicatos le pasa algo similar también, y hay que tener en cuenta que hay que revisar también qué pasa con respecto a, en el caso de la CGT, golpear de lleno al sector privado, que no se puede romper los 6.300.000 de trabajadores del sector privado registrado. Obviamente ahí tenés un gran desafío, porque tenés casi un 50% de la mano de obra o capacidad de empleo en la Argentina para poder registrar que no está registrada, y el otro 50% sí lo está. Ahí hay mucho por trabajar y por supuesto va a ser parte de la agenda que se viene. Pero en el medio está esta urgencia, que hay que mejorarlo. 15% de los trabajadores asalariados en la Argentina no alcanzan a cubrir con su ingreso de los alimentos. Una foto que realmente queríamos charlar con tiempo, por eso nos tomamos este ratito en Veníamos Bien para contarte este dato, que es del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que mide la línea de pobreza e indigencia de manera multidimensional, y en este caso hizo foco en los trabajadores del país. Gracias, Facu. Hacemos la última tanda a la vuelta. Damián Daniel Turn, ¿en qué andan? Nos preguntamos, dale. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Pasan cosas en estos cortes, ¿eh? Yo quiero que nunca nos quede el micrófono abierto, Damián. Pero ahí está la magia. Asegúrese de que eso no ocurra. Damián Daniel Tour, ¿cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí está la magia de nuestro sonidista, Gringo Bianchi. Claro, por eso nunca hay que pelearse con los sonidistas. No, obviamente. Te queremos, gringo. Por eso no voy a decir Sabés que nada. te bancamos, fuerte te bancamos. Sí, por eso no voy a decir nada. Iba a decir algo, pero me lo voy a guardar. Todavía quedan varios programas para el cierre del año. Ya te ponen la pantalla negra. A vos también te bancamos, Leo también te bancamos. Se empiezan a boicotear. Chacho, a vos también te bancamos. A todo el ese equipo. querido que nos arma las placas a último momento, Obvio. siempre ese. También. Fundamental. Estamos ahí a full. Y Yaka, por supuesto. También. Yaka también, a vos también te bancamos. También, sí, a todo el equipo. Y no se ponen celosas, ¿viste? A todo el equipo que hace posible esto, Juani. Pero bueno, hubo Evangélica Palusa el fin de semana en Rosario. ¿No te lo perdiste? Pero vos? pará. Para toda la gente que está del otro lado. ¿Cómo Evangélica Palusa? ¿Qué Sí, es eso? hubo A ver. un evento evangélico en la ciudad de Rosario, Sí. y antes de que empiecen a insultar y demás, voy a separar muy bien lo que tiene que ver la fe con lo que voy a comentar en el día de hoy. Uy, Por eso, viniste mal. la chispita, para ponerle un poquito de picante, fue lo de la Evangélica Palusa, pero hasta ahí. Pongo el freno, porque yo soy muy respetuoso de las creencias de los Obvio, demás, por y supuesto. esto no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con otra cosa. Me encontré este cartel. Sí. En la ciudad de Santa Fe. Sí. Calle San Martín, casi General López. Ajá. Zona de legislatura, Colegio Inmaculada, Casa de Gobierno. Y estaba este cartel, y yo me detuve a ver, ¿qué es esto? Festival Palau, Rosario, 31 de octubre y 1 de noviembre, Monumento a la Bandera, dale, gratis. Dije, epa, como a mí me gusta, de arriba hasta un rayo, dije, gratis, en Rosario, prendí la luz. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir repasando algunas imágenes. También va a haber algunos videos. Un festival evangélico en la ciudad de Rosario. Sí. No fue en un club, no fue en un predio, no fue en ningún lugar cerrado. Fue gratis a orillas del río Paraná, al lindo. costadito del Monumento a la Bandera. Pero- En pleno espacio público. Ah, ¿no fue un lugar privado? digamos? Nada. Se cortaron las calles, hubo empleados municipales de Rosario, la policía de la provincia de Santa Fe, empleados de los que pagamos todos los santafesinos, dispuestos para armar un operativo en la vía pública para compartir esto Mirá, que estamos che, mirá viendo. cuánta gente.
un evento multitudinario, gratuito, donde se presentó un pastor evangélico y que tuvo la presencia, aparte de que tuvo cierto financiamiento de la policía, de empleados municipales de Rosario para poder armar todo esto, cortar calles, cortar avenidas, una de las zonas más importantes de la ciudad de Rosario. Aparte de que el Estado tuvo que cumplir con ese rol, también hubo participación activa del intendente de la ciudad de Rosario, del gobernador de la provincia. Acá se lo ve de espaldas al pastor y al gobernador. Mirá toda la gente que había. Ahí está Hapkin y Puyaro, los dos. Acá ya está el intendente Pablo Hapkin, el gobernador Maximiliano Puyaro. Qué linda música. Es que este señor, que no me acuerdo del nombre... Manuel Birz. Participó ¿Cómo de no debería haber hecho un maleducado? ¿Cómo no vas a saber quién es Manuel Birz? No recordaba, dije. No recordaba. También estuvo el de Ráfaga, el ex cantante de Ráfaga. Rodrigo Tapán. Exacto. Están devenidos en artistas evangélicos, si se les puede poner un... Claro. encajarlo. Porque donde va el pastor van estos muchachos a hacer un poquito de su música. Pero bueno, quiero volver a la foto anterior. Porque es muy particular. Sí. El intendente de la ciudad de Rosario, el gobernador de la provincia. ¿Está la vicegobernadora? El senador está la vicegobernadora ahí de costado, se la ve de perfil ahí. Claro. Ciro Seixas. Ciro Seixas es el senador por el departamento Rosario. Y el pastor Walter Guione, que fue diputado provincial con Amalia Granata, que al toque que ingresó se dio vuelta y que hace 2 años es diputado provincial por Unidos. Claro. Una lista rara que ha tenido Unidos. Bueno, Vos pero tenías Damián, una mujer más allá de la feminista, pro aborto y abajo un pastor evangélico en contra del aborto. No digo que esté bien o mal. Sí, es verdad. Lo diverso que ha tenido la lista de diputados provinciales de Unidos. Escúchame, pensaba, más allá de la religión, digamos, si uno es católico, si es evangélico, siempre está bueno aprovechar cualquier momento para conectarse. Acá, evidentemente, todos dijeron, tengamos un momento de conexión. Pasa que, bueno, en un escenario entre miles de personas, garpa un poco más. Aparte, está bueno lo de la religión, la fe, todo con la tuya, Juan, y con la de cada uno. Bueno, si uno se para como católico o como una persona que no tiene creencias religiosas... ¿Pero qué dice la Constitución, viejo? No, bueno, la Constitución fue modificada hace poquito. Sí, Dijeron, no dice que a partir de ahora el evangelismo es la religión oficial. No. Ah, ¿no dice eso? No. Entonces yo me confundí. Lo que sí hicieron fue pegarle una patada a la religión católica. Claro, como religión oficial. Como religión oficial. Claro. Religión católica que muchas veces se ha utilizado de músculo en la sociedad en momentos de crisis y fuertes. Y puedo nombrar miles de ejemplos. Bueno, le pegaron una patada a la religión católica de la Constitución de la provincia de Santa Fe y se planteó eso. Bueno, iglesia y Estado, asuntos separados. Sí. Pasan 2 meses y tenés festival evangélico en plena calle del centro de la ciudad de Rosario con la participación de los políticos orando. No está mal, el tema es que acá hay una lectura política más allá del chiste de la situación, porque el gobierno de Puyaro además tiene al principal lobista de la iglesia evangelista en Santa Fe dentro del gobierno, se llama Walter Guione. Por eso este señor que aparece acá ahí está, al diputado, lado etc. Vos decías hoy la integración de la lista de diputados fue convencional constituyente, fue el principal lobista para dejar afuera a la iglesia católica como religión oficial, que de hecho emitió un comunicado enojado. Bueno, el propio gobierno tiene adentro un pastor evangelista que empieza a trabajar su iglesia, porque es un pastor evangelista, también con, estoy buscando las palabras, con semblante político, ¿no? Sí. Decir, bueno, mirá, los evangelistas apoyamos un partido que se llama UNO, Una Nueva Oportunidad, que integra Unidos para Cambiar Santa Fe, que pone dinero para financiar campañas, que tiene lugares en el gobierno, que tiene algunas secretarías como la Precot. Ahí está, hay un punto. Walter Guione ya va a tener un capítulo. Yo te prometo un capítulo de Walter Guione antes que cierre el año y veníamos bien. Claro. Vamos a ver si en qué anda o en qué momento. A lo que voy es, esta foto tiene una gran lectura política más allá de la circunstancia y del Festival Evangélico. Bueno, por eso, más allá del famoso eslogan de Iglesia y Estado, asuntos separados, la reforma de la Constitución, sacar a la Iglesia Católica, bueno, el Festival Evangélico de la Ciudad de Rosario tuvo claramente un aporte del Estado, la policía, la seguridad, la logística de la municipalidad, los políticos arriba del escenario, y pasó el último fin de semana en la Ciudad de Rosario. Bueno,
Me voy con él ahora. ¿Otra vez? Apareció en las últimas semanas. Esto tiene algunos días. ¿En serio? Tengo algunos tweets. Se instaló la idea de que el mío fue un mal gobierno. No. Te comparto una de las frases de los últimos días del expresidente Alberto Fernández. Mira. He instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten. Vienen a dar cátedra algunos, y la verdad es que... Bueno, ahí está, parte de las declaraciones... Es una idea que se instaló y que porque todos Sí, lo repiten. Sí, una idea instalada, obviamente. De eso se debe tratar. Lo que pasa es que empezó a implosionar la interna en el Partido Justicialista. Luego de la elección, luego de algunas declaraciones, vuelve al ruedo Alberto Fernández y también tira otras cositas. Cruzó a Cristina Fernández de Kirchner por Kicillof. Está lastimando un proyecto de presidente. Bueno, reapareció tras la derrota electoral y cuestionó la carta de Cristina Kirchner que responsabilizó a Axel Kicillof por el revés de la provincia. Cargarle la culpa a Axel es una enormidad y que el gobernador garantizó el triunfo de Buenos Aires. Se posiciona el expresidente en la interna que se comienza a armar. Yo no sé si está bien que Alberto te banque igual. Yo preferiría que se quede callado. Te resta. Claro. Es la mancha, la mancha. Se te viene encima y vos querés correrte para el costado. No creo que a nadie le sume nada. ¿Alguien le manda un mensaje hoy a Alberto para el cumpleaños, por ejemplo, de la dirigencia política? Porque lo desconocieron todos. Y nadie se hace cargo, Alberto. Yo entiendo lo que dice Fernández. O sea, lo que dice ahí es instalar la idea que mi gobierno fue malo. Fue malo tu gobierno. Ahora, no fue solo por Alberto. Un montón de circunstancias del peronismo dentro de un mal gobierno. Pasa que ahora estoy que no es Alberto. Se fueron todos, ¿viste? Ahora se fueron todos rápidamente. Sí, pero ante la derrota, a Alberto lo limpiaron al rincón. Claro, Macri por también eso. perdió una elección una vez y sin embargo hoy sigue siendo una de las figuras políticas. Está por lo menos. Por ahora. Está bien, me vas a decir que pierde poder, pero bueno, a Alberto lo mandaron al cajón, derecho. De los juguetes viejos quedó Alberto. Pero bueno, ¿cómo estará la interna? Que aparece un Navarro también, del Destape, periodista conocido, que se mete en la interna. Luego de festejar en el balcón la derrota del peronismo y de que el hijo haya hecho morisquetas detrás del gobernador, llegó el ataque directo para intentar sacar de la cancha a un político que no le obedece al vástago. En la provincia se sacó el mejor resultado de 2005, mejor aún que el logrado en 2017 y muy superior a 2009. En todo el país la gente plebiscitó en las provincias al gobernador y en la presidencial a Milei. O sea, Roberto Navarro está bancando fuerte a Kicillof. Sí, muy fuerte. Todos incolumnados atrás de Kicillof. Muy fuerte. Y muy picante contra Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Un Navarro muy kirchnerista, ahora no sé, kicilofista, no sé qué nombre le van a querer poner de acá en adelante, pero también cierto sector del peronismo que lo va queriendo como acomodar al gobernador de Buenos Aires para que vaya en filita a presentarse en el 2027. Pero bueno, falta un montón. Viene AC/DC a Buenos Aires, ¿viste cómo voy cambiando? Sí, no, esto es buenísimo. Voy cambiando y voy cambiando. Le armaron bueno. una placa, como si fuese un titular de Clarín en las redes sociales. Sí. Que decía, espectáculos, AC/DC invitó a participar de su show al presidente Javier Milei el próximo 23 de marzo en River. Esto se ve que se lo vio en redes sociales el presidente, que utiliza mucho las redes sociales, tomó esta imagen, que no es real, y le puso el vamos arriba. ¿Y lo retuiteó? Lo retuiteó, lo compartió. Y así como lo compartió al par de horas, se ve que alguien le dijo, che, Javo, es un meme, no te invitó AC/DC. no te están invitando a tocar en el escenario con la banda de rock. Y lo borró de las redes sociales. Eso es raro. Había que dejarlo para mí. Milei borrando un tuit, casi no hay. Te deja hasta los viejos que probablemente le dé vergüenza. Sí, pero borrar un tuit es muy raro que te borre un tuit. Porque yo creo que no borra cuando mete la pata y queda hasta así un poquito ordinario, pero acá borra porque quedó flojo, se comió la curva, es otra cosa. Pero además vi una publicación, AC/DC invitó a participar del show y se imaginó el toque que para mí. O sea, la placa tiene la misma tipografía que usa Clarín en las redes sociales. Es una copia fake news de una publicación de Clarín. Muy bien armadita, entre comillas. Ahora, el presidente se subió a la ola, tiró el vamos
Y bueno, lo compartió en sus redes sociales y lo terminó borrando en las últimas horas. horas. Si no te llegó a vos la invitación, ¿no te das cuenta que es mentira, boludo? Es todo muy raro. Vos sos el presidente. Sí, están hablando de vos. Y vos mismo no lo sabías. Es muy raro, es muy raro. Pero el uso de las redes sociales del presidente es muy particular. Sí, es particular. Siempre tiene algún capitulito para el en que andan Javier Milei. Bueno, por ahora el Movistar Arena todo bien. No sé si va para River. No sé. Me dio mucho. No sé, Juan. No sé. Hoy, por lo menos. Yo te lo juego acá. Si se candidatea dentro de 2 años, mete un River. Mete un River al presidente. Yo acá te lo firmo. Tanto. 2 años antes te lo estoy diciendo. Que a todo esto están un poco cara. Vi los precios de las entradas. ¿Están saladitas? No, me tenés que ser senador. No. Es el senador de la provincia de Santa Fe. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene. Chao.